Estamos en la segunda parte de este programa sobre filosofía de la geografía, en donde algunos conceptos, algunas ideas que ahora se comentarán en este programa están de la manera más breve posiblemente explicadas en la parte anterior. Entonces siempre sería conveniente que nuestro auditorio, que siempre es muy amable en escucharnos, remita a la primera parte que le va a interesar. Pues estamos aquí eh, nuevamente tratando sobre la obra que el profesor Marcelino Suárez, que nos acompaña aquí, sobre filosofía de la geografía, crítica a la geografía humana, en torno a los temas que el profesor Marcelino va desarrollando, va abordando. En esta parte vamos a atender a dos cosas muy importantes, a dos elementos muy importantes. Uno que tiene que ver con la unidad y la clasificación de la geografía, y un segundo punto que le daremos rápida, expedita salida, pero que tiene su interés sobre la idea de globalización, antiglobalismo, etc. Bien, en torno a la cuestión de la nociología especial de la geografía, profesor Marcelino, si usted me permitiera hacer una pequeña glosa inicial y después Adelante. que usted nos auxiliara. Muy bien. En la, voy a remitir igualmente rápidamente a unos elementos rápidos de la teoría del cierre categorial del profesor Bueno para podernos entender todos. Eh, Seguramente nuestro auditorio ha escuchado muchas o diversas clasificaciones que se hacen de las ciencias. La más común, la más casi universalmente expandida es aquella que divide a al conjunto de las ciencias, a veces no sabiendo bien dónde deja las matemáticas, pero en fin, donde habla de ciencias naturales y ciencias humanas. En torno a la idea del objeto, las ciencias humanas son aquellas que hablan del hombre, cosa más abstracta y poco precisa y peligrosa por las sustantivaciones y ideas metafísicas que contienen esas ideas, y las ideas de las ciencias de la naturaleza, en el mismo caso. Desde el materialismo filosófico, desde la teoría del cierre categorial, esta clasificación se ve desde un punto de vista dialéctico, desde un proceso de análisis dialéctico. ¿A qué me refiero? A que la clasificación que va a ser la teoría del cierre categorial de las ciencias va a residir en lo siguiente, y nos metemos de lleno. En el campo de las ciencias, primero la primera diferencia que hay que establecer, que las ciencias no tienen objeto. Esto en el entorno es muy sabido, pero conviene siempre decirlo. Es decir, no se puede decir que la biología es la ciencia de la vida, que la sociología es la ciencia de la sociedad, de entrada porque hay muchas que se entiendan por sociedad y porque hay muchas disciplinas que también hablan de la sociedad, la antropología, la, la demografía, etc. Es decir, son diversas las disciplinas. Y en el campo de la biología igual, incluso se podría decir que la sociología también habla de la vida, claro, de la vida en sociedad, de la vida humana, de suerte que estas formas de definiciones poco ayudan. Hay que introducir una idea distinta, la idea de campo. Las ciencias no tienen tanto un objeto como un campo, es decir, un conjunto de objetos, un conjunto de fenómenos, de términos bajo los que caen el campo y la categoría se constituye la categoría de esa disciplina, el campo de una disciplina, de una ciencia. Bien, a partir de esta idea de que las ciencias tienen campo y no objeto, se establece la siguiente diferenciación. Podemos advertir que entre los campos y términos de unas ciencias o de un conjunto de disciplinas, podemos encontrar o no la presencia del sujeto nociológico entre los términos formalmente insertos en el campo, temáticamente insertos, es decir, aquellas en donde la presencia del sujeto no se puede segregar o no se puede quitar porque precisamente lo que estudia esa ciencia o esa categoría por la que está conformada son relaciones, operaciones y fenómenos que tienen que ver con las actividades y las acciones del sujeto, de tal manera que no se pueden segregar porque son la parte constitutiva de esos campos, de esas disciplinas. De suerte que hay dos situaciones, las situaciones alfa y las situaciones beta. Las situaciones alfa son aquellas en donde la presencia
del sujeto nociológico temáticamente en su campo no está. Es nula, no está presente en los términos formalmente de su campo, que sería el caso de las ciencias que se han venido a denominar ciencias naturales. Y tenemos otras situaciones denominadas beta, en donde efectivamente el sujeto nociológico o análogos suyos están presentes, están insertos temáticamente en el campo de esas disciplinas, de suerte que podríamos identificar ciencias alfa operatorias y ciencias beta operatorias, dicho de manera muy compendiosa para no extendernos. En ese sentido, profesor Marcelino, yo le quiero plantear una tesis, una posibilidad, a ver qué opina usted sobre el asunto. La geografía a veces pareciera que entre sus campos, en su campo está formalmente inserto en su temática el sujeto, las operaciones de los sujetos, y a veces pareciera que no, como es en el campo de la geografía humana, donde precisamente lo que la geografía analiza son cuestiones políticas, económicas, demográficas, poblacionales, urbanas, rurales, etcétera, es decir, donde está inserto el sujeto nociológico, donde están presentes las operaciones de los sujetos, y otros casos como los que sean de la parte de la geografía que se ha denominado geografía física, parece que no están insertos, es decir, de facto no lo están, es decir, no están los sujetos nociológicos incorporados temáticamente. En ese sentido, profesor Marcelino, yo le quisiera plantear una pregunta que me surgió a raíz y que sería imposible sin la presencia de su libro, es decir, que surge de la lectura de su libro. Revisando el campo de lo que se denomina geografía física, que es más bien una perspectiva extensional, digamos, ¿no? Englobante de esos términos, que está compuesta de distintas partes. Tal vez si descomponemos entre sus partes de lo que se denomina geografía física, pues encontramos distintas disciplinas. Y ahora yo me callo para escucharlo usted, maestro. En general, se encuentra la morfogeología, la morfogeografía, la hidrología, la climatología, cuestiones a la atmósfera, muy variadas como la climatología, la meteorología, que son distintas, cuestiones hasta como la oceanografía. Y al analizar o ver brevemente la estructura de estas disciplinas, nos encontramos con una situación muy particular. El profesor Bueno, en un artículo que habla sobre las vías por las cuales se puede constituir un conjunto de disciplinas, que se expone primero en qué es la bioética y luego en un artículo que está en el Catoblepas, donde logró ser profesor, en general, al margen de ir analizando pues, más concretamente cada una de estas disciplinas, encontramos una característica de todas estas disciplinas que en realidad se componen por una situación, un estado que el profesor Bueno denomina por composición o intersección de categorías. Y así encontramos, por ejemplo, que la oceanografía compendia en su estructura a la cuestión más variada, geografía, cuestiones geológicas, biológicas, etcétera. Con las cuestiones atmosféricas relativas generalmente a la climatología o la meteorología, pues está presente sobre todo aspectos físicos también, ¿no? Y necesariamente físicos. A la hidrología también aspectos biológicos con la concurrencia de factores geológicos y desde luego geográficos. Y en el caso de las ciencias de la morfogeología, lo que encontramos también son la presencia de la geología muy importante, es decir, en concurrencia con de la geografía. En ese sentido, yo quisiera plantearle la siguiente pregunta. En estos campos pareciera más que la geografía concurre como una ciencia más, con su perspectiva categorial más, antes de que fuese exclusivamente un análisis estrictamente geográfico. Es decir, para resumir y escucharlo a usted, profesor Marcelino, que en estas áreas
de lo que se ha entendido como geografía física, no solamente concurren cuando los analizamos entre las partes que lo componen de estas disciplinas, que son disciplinas ya compuestas o intersectadas por distintas categorías que se conforman a partir de un sujeto de atributo, como pueda ser el mar, como puedan ser, etcétera, las cuestiones atmosféricas, en fin, y donde la geografía, si bien concurre desde como una categoría más a esos campos, que no sería propiamente geografías especiales, como puede ser la geografía económica, la política, la urbana, sino que concurre como una categoría más en la conjunción y estructuración de estas disciplinas. Y para silenciar mi parte y escucharlo a usted, por ejemplo, en el caso de las disciplinas donde está presente la geología muy fuertemente, por ejemplo, en las partes de o de lo que se llama geografía morfológica o la geomorfología, está presente, vamos, que sin los términos, conceptos de la geología sería muy difícil que con los puros conceptos de la geografía se llevaran hacia adelante en el caso de la geomorfología, es decir, la presencia de la geología es determinante para avanzar entre sus términos. Ahí ayuda mucho la obra que usted hace un momento citaba de Evaristo, sí, sobre la filosofía de las ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, yo simplemente preguntar, una vez dicho esto, la siguiente pregunta de manera muy concreta. Maestro Marcelino, ¿cabría, una vez analizado su libro y estas situaciones que le comento ahora, considerar a la geografía como una ciencia humana, como una ciencia beta operatoria en su unidad, y que concurriera en esto que se ha denominado geografía física, que en realidad supera los campos de la propia geografía, como eso, como una parte concurrente del enfoque de la categoría geográfica, sin que perdiera o dejara de ser la geografía una ciencia beta operatoria? Es una pregunta, maestro, lo escucho. Bueno, no, muy interesante porque este asunto es el que se está debatiendo y el que no pierde fuerza, bien de modo representado o bien de modo ejercido, ¿no? La geografía, vamos a ver, las ciencias humanas lo son en un sentido etiológico y en un sentido temático. Todas las ciencias humanas en un sentido etiológico. La cuestión de las ciencias llamadas humanas es si además son ciencias en un sentido temático también. Cuando coinciden como ciencias en el sentido etiológico y en el sentido humano, estamos ante las llamadas ciencias humanas, en el sentido temático. Estamos ante las llamadas ciencias humanas. Es decir, lo que habías dicho antes, son aquellas disciplinas en las que encontramos en su campo formatos similares a los del sujeto nosológico o análogos suyos. Entonces, estas son las ciencias humanas. Teniendo en cuenta este criterio, la geografía, así a secas, sin apellido, sin geografía humana y sin geografía física, generalmente se subdividía tradicionalmente en dos ramas. Y si cogemos cualquier manual, tú mismo seguramente has cogido numerosos manuales de geografía, y estos manuales de geografía tienen dos partes matrices, que son la parte de geografía física y la parte de geografía humana. Ahora bien, ¿cómo analizamos esto? Si analizamos esto desde un punto de vista noseológico, el punto de vista noseológico, pues, aparte de todas las variantes, diríamos que la corriente principal es la que gira alrededor, o el eje principal es el que gira alrededor de la distinción y unidad de las ciencias. Distinctione et unitater scientiarum. Y esta cuestión es muy importante porque cuando hablamos de geomorfología, esto no tiene nada que ver con la geografía. Ya supongamos que concedamos que la geografía física tuviera una unidad, cosa que es muy discutible. Y esto habría que pararse en ver qué tipo de unidad es esa. ¿Qué tipo de unidad noseológica estamos diciendo? Pero ya al margen de eso, la geografía física nos remite a campos categoriales en los que el sujeto noseológico no aparece temáticamente en los campos. Si aparece, aparece de otra manera, no aparece en cuanto sujeto
que nos remite al material antropológico, es decir, a los objetos, a las acciones y a las personas, que son los componentes, las clases que componen el material antropológico. No nos remite de ninguna manera. Si por ejemplo, y sin intenciones históricas, en un estrato determinado nos encontramos, como dicen ahora, por ejemplo, los defensores como mínimo del nombre o del concepto de antropoceno, si en unas capas o unos estratos determinados nos encontramos con componentes que nos remiten a los seres humanos, aunque sean componentes químicos, etcétera, óseos, que tengan morfología humana, en el estrato aparecen en cuanto componentes más igual que el resto de los estratos, es decir, que por su mecánica, por sus componentes orgánicos, pero esos componentes humanos de los que se dice, y dado que la mayor parte de los componentes que aparecen en los últimos sedimentos son humanos, podemos hablar de antropoceno, esos componentes humanos no aparecen ahí en tanto que humanos, no interesan ahí en tanto que humanos, aparecen en tanto que componentes físicos o químicos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la geografía física? Que en la geografía física encontramos que en sus campos, en los campos que conforman estas disciplinas, la geomorfología, la edafología, la geografía climática, etcétera, no nos atenemos a esos términos. Entonces ahí habría un criterio, los geógrafos después podrán contener eso en sus disciplinas universitarias, pero hay un criterio nosológico de fundamento principal para decir, bueno, esto está dentro de una ciencia llamada geografía, pero entonces esta geografía es una ciencia completamente anómala porque pretende intencionalmente incluir en sus campos componentes que desde un punto de vista nosológico, ateniéndonos a un criterio frente a otras teorías nosológicas u otras teorías del conocimiento de la ciencia que pueden decir que hay unidad, nosotros tenemos ese criterio. Es decir, que, claro, el criterio de la teoría del cierre categorial no va contra la ciencia misma, ni contra la geografía, va contra quienes afirman que esto es una ciencia, porque quienes afirman que es una ciencia que tiene unidad, etcétera, tendrán que tener unos criterios. Y lo que se discute a escala filosófica o nosológica es esos criterios. No va contra la ciencia, ni mucho menos, o en todo caso iría contra la concepción espontánea de algunos científicos, pero ya no en su papel de científicos básicos. Bien, otra cosa es que en la geografía humana haya que tener en cuenta lo que los geógrafos generalmente dicen como factores humanos o factores físicos, factores geomorfológicos, etc. Pero esos factores ya entran ahí de otra manera, decíamos antes, diaméricamente, ya entran ahí diaméricamente, concatenados, etc. Es decir, si en una zona hay un tipo de cultivo porque el suelo es alcalino, pues esos son factores físicos, pero esos factores quedan engranados en un programa, por ejemplo, de riego o de siembra, etcétera, donde determinados cultivos pues, sean posibles en las tierras alcalinas o determinados pastos sean mejores en las tierras más ácidas. O la alcalinidad del suelo, cuando la estás estudiando en sí misma, la estudias desde la edafología y ahí desaparece todo tipo de conducta humana. Cuando la alcalinidad del suelo la tienes en cuenta para la siembra, entra dentro de un programa de una geografía agraria o de lo que sea. Y entonces empiezan a aparecer otra vez las conductas humanas. Claro, entonces hay que diferenciar aquí el plano nosológico en el sentido de distinción y de unidad de las ciencias del plano, de otro plano que tiene mucho más deontológico. ¿Por qué? Porque, claro, desde luego que la geografía humana tiene componentes circulares y componentes radiales. Incluso diríamos, en la geopolítica tiene componentes angulares también. Claro, en la geopolítica, inevitablemente. Pero el salto de los componentes de la ciencia, de los componentes radiales que están concatenados como términos o como relaciones, etcétera, el salto de ahí a decir que esta disciplina,
Es lo que hacen muchos geógrafos, ¿no? Que dicen, ¿qué estudia la geografía? ¿Qué tiene que tener en cuenta la geografía? El relieve, ¿vale? De acuerdo. ¿Y qué más? Pues tiene que tener en cuenta las aguas. ¿Y qué más? La temperatura, las precipitaciones, la población. Pero eso es una escala. Otra cosa es saltar de que tenga que tener en cuenta el relieve a que la geomorfología sea una ciencia geográfica. Exactamente. Ese es un salto que a mi juicio no es tan evidente y que es un salto que depende en cierta manera de lo que criticabas antes, de la teoría del objeto. Es decir, como existe el relieve, existe una ciencia cuyo objeto es el relieve y es la geomorfología. Y como todo, como el relieve, como como el suelo, las aguas, etcétera, se dan en el espacio, pero eso es una petición de principio, porque se supone que el espacio es objeto de la geografía por ser espacio geográfico, pero es una petición de principio. El espacio es una idea, si no me equivoco, lo mismo que el paisaje. Y un ejemplo mucho más claro se ve, y respecto a la geografía humana, el ejemplo más claro se ve en la ciudad. La ciudad es una idea. Las ciudades concretas, empíricas, pueden ser acometidas desde la sociología, pueden ser acometidas desde la urbanística, desde la historia, etcétera, pero las escalas ya son inconmensurables. La ciudad en sí misma no hay una ciencia que la coja, ni siquiera la equística, aquella de la que hablaba Toynbee, ¿no? Pues esa ciencia que agruparía lo demográfico, lo urbanístico, lo histórico, lo estético, lo sociológico, etcétera, en una misma ciencia que sería la ciencia de la ciudad no da unidad al conjunto de ciencias. Entonces ahí se está confundiendo constantemente el plano ontológico de la idea de ciudad con el plano. Y esto es lo que pasa en la geografía humana. Tenemos, pero bueno, numerosísimos ejemplos, ¿no? Los modelos. Claro, esto es poco popular decir esto, diríamos, poco popular entre los geógrafos, pero porque durante los años 60 y los 70, incluso en la actualidad ya han pasado más pongamos, pues 50 años, desde el triunfo de aquellas, bastante más de 50 años, desde el triunfo de aquellas teorías económicas de la geografía, que en cierta manera estaban basadas en los postulados de la Escuela de Chicago, que fue la geografía matemática, los modelos de von Thunen, los modelos de Kristaller, los modelos de Alfred Weber sobre el espacio, eran modelos que tenían además un sesgo económico muy potente, pues, sin embargo, esos modelos acertaban desde un punto de vista noseológico, porque ahí sí que había unidad de inmanencia en el campo. Eso ha sido muy criticado por toda la geografía posterior, tanto las geografías radicales como las geografías de la percepción, las estructuralistas, las posmodernas, los llamados actualmente giros geográficos, pero esas geografías no acaban de encontrar. La polémica sigue igual, pero por, eh, ¿cómo se introduce esa polémica ahí? Esa polémica se introduce a través de factores completamente externos a la cuestión puramente noseológica. Entonces, no creo que sea posible. Es más, incluso es cierto que Gustavo Bueno habla de la oceanografía como una composición de ciencias, pero es más intencional que otra cosa esa composición. Sí, También lo dice Gustavo Bueno, es sí, más intencional que otra cosa. Volvemos otra vez al tema de la interdisciplinaridad del que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre con el campo de la geografía? Pues que es un campo bastante rugoso, con bastantes cortaduras, es un campo anómalo y precisamente por eso se encuentra en la situación en la que se encuentra. A mí me parece que una idea muy importante y que recorre de manera transversal, pero no concretada en el libro, es que la idea de que la geografía fundamentalmente, además lo han tocado muchos geógrafos de una manera más o menos directa, la geografía fundamentalmente se construye a partir de la idea de Cúmene y claro. de la idea de Cúmene pero la idea de Cúmene y esto aparece en muchos geógrafos, incluso de los años 50. Lo que ocurre es que la formulan de distintas maneras. Pero la idea de Cúmene hay que verla de alguna manera, y esto lo he tomado yo de etnología y utopía,
hay que verla de alguna manera como la idea de barbarie, en el sentido de que de una matriz en el que las cabeceras de fila representan a los diferentes espacios o paisajes con cierta unidad, y las cabeceras de columna a los diferentes, a la manera de los rasgos culturales, a la manera de los rasgos culturales. Pero aquí lo que tendríamos, pues, por ejemplo, serían rasgos de tipo geográficos, pues por ejemplo, los medios de locomoción, las vías de carretera, las ciudades, etcétera. Entonces, de alguna manera, las polémicas, por ejemplo, la polémica entre Alfred Schaffer y Hudson en Estados Unidos, o la polémica entre Yves Lacoste frente a la geografía tradicional, la geografía vidaliana francesa, recorre todas las celdas de esta idea de Ecúmene. La idea de Ecúmene es el lugar en el que se sitúa la geografía. En cuanto sale de ahí, desborda el campo, porque esa idea de Ecúmene tiene mucho que ver también con la idea de barbarie. Es decir, las cabeceras de fila ahora son las culturas y las cabeceras de columna los rasgos. Y tiene mucho que ver con la idea diríamos, de espacio social. En el sentido de la sociología, podríamos utilizar aquí los conceptos de Tonis. El concepto de comunidad sería la cabecera de fila, cada una de las comunidades, pero el concepto de sociedad es atributivo. Y entonces ¿qué ocurre? Que la anomalía de la geografía consiste en que, al mínimo que se desvíe, la geografía cultural entronca con la idea de barbarie. Al mínimo que se desvíe, entronca con la idea de sociedad o de comunidad. Está constantemente, pues Alicia Lindon, por ejemplo, en algunos de los artículos que he leído, está moviéndose en la escala de Tonis, está moviéndose en la escala de las ideas de sociedad y comunidad, la famosa Gemeinschaft y la Gesellschaft de Tonis. Y esta es la cuestión de la geografía. La idea de Ecúmene es la geografía en el sentido de que es la ocupación del espacio, el espacio habitado. Esa es la El idea. espacio habitado, la El totalidad del espacio espacio habitado, habitado. y Milton Santos, por ejemplo, pero de Milton Santos y también de Estrabón, pues de alguna manera están tocando. Y la estructura de la obra de Estrabón es una estructura que sigue esta matriz, sigue la matriz. Estrabón va analizando cada uno de los pueblos del Mediterráneo como unidades distributivas y cada uno de los rasgos de cada una de las unidades, sus dioses, su relieve, etcétera, etcétera. Pero el que la geografía analice el relieve no hay que confundirlo con que la geomorfología sea una ciencia que entronca unitariamente con el resto de las ciencias geográficas, porque el plano es completamente distinto, a mi juicio. A mi juicio. Vamos, Marcelino, que su explicación nos ha arrojado demasiadas luces, porque para insistir en ello, parecía que de pronto, en general, al analizar la geografía desde una perspectiva nociológica y desde la teoría del cierre categorial, parecía de momento que la geografía se nos desbarataba como unidad y se nos desbarataba de momento como un campo categorial, y eso es gravísimo, porque implica una reorganización de las ciencias, vamos, y simplemente esto. Yo creo que desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, y creo que eso no se le puede arrojar a la teoría de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico no está para negar ninguna ciencia, sino para decir Claro, sus características. Lo que hay que reconocer es que la geografía tiene una unidad muy polémica. Es una unidad, es una ciencia anómala por las circunstancias, es una ciencia anómala, como pasa, por ejemplo, entre la antropología física y entre la antropología cultural. También es una ciencia anómala, pero bueno, en determinados núcleos muy precisos en determinados recorridos, pues hay análisis espaciales de determinados paisajes, etcétera, que sí dan resultado y que sí son interesantes. Claro, lo que no se puede hacer es, como muchos geógrafos, pues por ejemplo, he leído en España un libro publicado que se titula La ciencia del paisaje. Ahí está la teoría del objeto, claro. claro, Y es el muy paisaje, grave. por otra parte, es una idea. El paisaje atañe a la estética, atañe a las artes, a la pintura, pero el paisaje atañe también a
a esta práctica que hoy día se llama tanto paisajismo, pero a la urbanística, atañe también a las llamadas ciencias de la Tierra, a la misma geología, los llamados paisajes geológicos. Por lo tanto, pero la idea de paisaje es más bien una idea que se mueve en el ámbito de unas ciencias, no de todas, pero de unas ciencias, no puede moverse en el ámbito de todas, se configura en torno a una, hay distintos conceptos de paisaje que chocan entre sí. En la geografía no se puede arrogar el, la prerrogativa de que el paisaje es objeto suyo, como tampoco lo es el espacio, como dice Como muchas se veces. llega a decir, ciencia del espacio, pero Claro, estás bueno, claro, tremendo. claro, claro. Y ahora para glosar, enlazado al comentario previo que hacía ahora, de que de momento la unidad de la geografía parecía polémica por esa situación, porque vista desde una perspectiva, digámoslo así, intencional, desde los, en cuanto a los términos que, desde cómo se ve, ¿no? De Sí, los términos que hace tabula rasa y los engloba en geografía humana, están en los tratados de geografía, geografía física, y parecen así, puestas así, como de facto lo usan, está moviéndose esta clasificación en la geografía, porque hemos revisado muchos manuales de verdad, y es la tendencia general es la nociológica. tendencia, sí, Entonces, sí. para cerrar esto que ahora yo, para glosar en sí, donde desde la teoría del cierre categorial a veces no sabíamos, o parecía Claro, ser que no sabía muy bien si era una ciencia alfa o era una ciencia beta, es decir, si, si el sujeto estaba formalmente integrado a su campo o no estaba integrado a su campo. Y ahora usted, sí, sí, díganos, sí, Marcelo. pero que acordarás conmigo que la estructura de estos manuales de geografía, pero incluso los ejercicios que hacen muchos geógrafos, etcétera, no resisten la mínima crítica, Exactamente, mm, crítica en el sentido de clasificación y con criterios, claro, con totalmente. criterios nociológicos no la resisten la mínima, porque o bien están basadas en percepciones espontáneas de los geógrafos, o bien están basadas en alguna teoría a la que se ascriben, pues si se ascriben a Richter, a qué sé yo, pues a Dilthey, etcétera, ¿no? Pero bueno, no lo soluciona. A mí me parece que la teoría del cierre categorial da una solución con esta concepción operatoria de las ciencias, partiendo de Totalmente. las técnicas, etcétera, da una solución muy interesante. Recuerdo yo que en el año 1983 Gustavo Bueno vino a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo, aquí en España, a dar una conferencia sobre los principios filosóficos del marxismo. Sí, Una es conferencia, cierto, claro. una conferencia verdaderamente espectacular. Y cuando comenzó hablando de esto, yo era un estudiante, recuerdo cómo se dirigía al catedrático de geografía en aquel entonces, Emilio Murcia, y le decía cómo la geografía, le decía Gustavo Bueno a Emilio Murcia, cómo la geografía no era menos que otras disciplinas en cuanto a su proveniencia de las técnicas y de las tecnologías, ¿no? Pues porque en la base de la geografía había mucho de agrimensura también. Claro. Estaba ahí la agrimensura. Y De los también, diarios de los viajeros, de las descripciones a claro, veces muy, claro, técnicas en esos el son, fondo claro, de los paisajes, como hace Estrabón en el claro, libro uno, claro. pero volvemos otra vez casi al principio, Axel, porque, claro, esto, el movimiento, eso que llaman movimiento romántico, vamos a poner a Humboldt a la cabeza, con sus concepciones nematológicas, pues han dislocado completamente una percepción ajustada a lo que hay. Sí, Marcelo. Entonces, yo un poco para recopilar esta situación, la importancia de que en esa perspectiva intencional, cuando se dice geografía física, realmente está compuesta en esas partes por un montón de distintas disciplinas que no se podrían entender siquiera, me Claro. parece, Marcelino, como Sí, 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 subcategorías de la geografía, no lo son, que que son no lo son. ciencias o disciplinas en Los las que geógrafos, transcurren otras diversas disciplinas a su vez. en la geografía escolar española, por ejemplo, y en la francesa, porque y en la alemana, porque además este tipo de concepciones se difunden porque los geógrafos como comunidad, entre comillas, de científicos, las van difundiendo y se transmiten de unos a otros. Existe
se suele representar muchas veces mediante un hexágono en el que hay inscrito otro hexágono, ¿no? Entonces, entre los hexágonos, entre los dos hexágonos inscritos, de cada uno de los vértices se traza una línea al otro vértice y van quedando en celdillas que forman el hexágono como una especie de orla alrededor del hexágono central, ¿no? Entonces se va poniendo se pone el nombre de geografía en el medio y después en cada una de las partes se suele poner, pues por ejemplo, geomorfología, climatología, demografía y así biogeografía y así sucesivamente. Y luego se circunscribe este hexágono con otro, se vuelve a hacer la misma operación y entonces donde aparece geomorfología, en la parte superior le llaman geología, donde aparece, por ejemplo, geografía económica, en la parte superior le ponen economía. Entonces vienen a decir que el centro es la geografía, las otras son disciplinas auxiliares y el círculo exterior ya del entorno son las disciplinas, otro tipo de disciplinas, ¿no? Que se ponga un hexágono y que la teoría de Kristaller nos remite a una cierta racionalidad económica hexagonal también. Claro, pero lo curioso es esto, es que si la geografía del centro ya incorpora a la geomorfología, no hay necesidad de poner la geomorfología fuera, ni mucho menos las otras ciencias. Claro, queda insertada en teoría, es un poco la reproducción de las partes del conjunto, de las partes del conjunto. El conjunto de las partes de un conjunto. De las conjuntos. ¿No? Donde una de las partes es el mismo conjunto. Repetido otra vez. O incluso a veces se dice, varios manuales que hemos estado revisando, todavía un caos nociológico mayor cuando se dice la geomorfología, la hidrología, la climatología, la hidrografía, en fin, la oceanografía, la biogeografía, dicen, son ciencias auxiliares de la geografía. Eso es, tenemos todavía mayor el caos nociológico allí. Porque se ha perdido toda capacidad, todo horizonte nociológico de análisis se ha perdido ahí. Ahí está funcionando la teoría del objeto. Está en el detrás fondo, toda la teoría del objeto. Yo, por ejemplo, en esto de esta labor de ir recuperando algunos materiales, de ir viendo estas situaciones, hacía un ejercicio de revisar distintos materiales, tanto manuales generales como aplicaciones de estas situaciones, en donde efectivamente estas disciplinas o praxeologías otras veces en el fondo, ya constituyen ya ni siquiera como disciplinas categoriales, sino como praxeologías, como prácticas, en fin, encontrábamos que en estos campos decías, no, aparece algo más que las puras categorías geográficas, es decir, no es aquí geografía pura, ¿no? Por ejemplo, en un artículo del Instituto de Geografía de la UNAM, muy interesante, por cierto, que habla sobre Asturias, se llama Lugares de Interés Geomorfológico de la Sierra del Aramo, Macizo Central Asturiano, ¿no? Propuestas y evaluación. Sí. Y uno, claro, cuando uno analiza estas situaciones, sin recurrir a términos técnicos, porque no vendría al caso, ¿no? Pero ¿qué uno ve a primera vista? Pues totalmente la participación en la geomorfología de la geología, es decir, no habría geomorfología sin geología, porque las categorías geográficas no nos darían para analizar todo lo que se analiza en este caso, que implica geología, ¿no? Un ejemplo, no en este caso de la geomorfología, pero un ejemplo muy sencillo y que creo que lo ilustra, ¿no? Generalmente se entiende que la geografía histórica, pues es según la nomenclatura en la que estemos, ¿no? Pero generalmente, y esto en perspectiva EMIC siempre, se suele pensar que la geografía histórica pues es pues una rama o una derivación de la geografía, ¿no? Sin embargo, ¿qué pide la teoría del cierre categorial? Pues la teoría del cierre categorial pide analizar su eje sintáctico, semántico y pragmático y ver qué está funcionando ahí, efectivamente, en positivo, no qué idea tenemos. Entonces, la geografía histórica, ¿con qué trata? Pues la geografía histórica es una escala bastante próxima, aunque sea la geografía histórica de determinadas ciudades medievales o de determinadas ciudades islámicas de
del urbanismo español. Esta geografía histórica, o fronteras o lo que sea, esta geografía histórica trata con reliquias, Claro. trata con reliquias y con relatos. Y se mueve a una escala fenoménica, principalmente, aunque tenga veleidades alfa-operatorias en muchos casos, cuando, por ejemplo, en una historia climática se pretenda reducir todo pues, a procesos que tengan que ver pues eso, con analizando el polen, pues, con procesos con los cambios de clima, etc. La geografía histórica, en rigor, lleva el nombre de geografía, pero aquí es más importante el apellido. Es Sí, más, claro. Sí, es sí. más importante el apellido. Es como si al decir anatomía patológica, pues adscribiésemos la disciplina a las ciencias anatómicas. Y la anatomía patológica es más importante el apellido que el nombre. Pues lo mismo pasa con la geografía histórica, es más importante el apellido. Que analice determinados paisajes, lo que antiguamente fue una mina romana, para ver cómo ese espacio relicto aparece en el paisaje, bien como institución fría o bien como institución caliente, concatenada todavía con las otras instituciones del presente anómalo, bueno, eso es otra cosa, pero la geografía histórica, pues en principio, y si miras, por ejemplo, eh, eh, los listados de materias y de asignaturas de alguna facultad de geografía, se puede hacer, ¿no? Se puede ir por toda Hispanoamérica mirando las distintas facultades y viendo las disciplinas, y es lo clásico. La geografía histórica se incluye como una disciplina geográfica. Desde un punto de vista nosiológico, yo no lo he analizado hasta el punto de poder decirlo, pero la intuición que tengo aquí en este aspecto es que la geografía, y por lo que he leído de geografía histórica, es que la geografía histórica es historia, no es Sí, geografía. parece, sí, Es que parece. es así, es que... Pero bueno, eso desde el punto de vista de MIC, sobre todo desde el punto de vista de los muros de las facultades, pues administrativamente está ahí, en ese... Claro, yo solo ahora acotar dos situaciones para cerrar esta parte. Yo en realidad yo me seguiría preguntándole y comentándole horas sobre este tema que es apasionante en verdad, pero bueno, usted ha subrayado algo para que nuestro auditorio no se confunda. La teoría del cierre categorial no nos va a dar una especie de parámetros a los que una ciencia debe llegar para que sea ciencia, no, de ninguna manera. Analiza las ciencias en marcha y positivas, y en tanto, y esa estructura que tiene la teoría del cierre es en función de las ciencias en marcha y su estructura que ha tenido en su desenvolvimiento. Ahora, por esa misma situación, pues, y factores ontológicos, podemos decir, por ejemplo, que lo que se llame ciencias del mar de ninguna manera puede constituir una categoría, porque, Claro, vamos, o ciencias de la Tierra. ciencias de Claro, la Tierra, más aún, ¿no? claro, Entonces, en ese sentido, advertir a nuestro auditorio de esto. Y claro. cerrar entonces, Marcelino, preguntarle... Una sola cosa. Adelante. A mí me gusta algo que le oí decir a Gustavo Bueno en sus numerosas clases y conferencias, que la teoría del cierre categorial no viene a decir qué debe ser una ciencia, sino que viene a decir qué es aquello que los científicos dicen que es ciencia cuando están haciendo ciencia, ¿no? Es decir, que los científicos dicen esta es mi ciencia y la teoría del cierre categorial dice pues empecemos regresando a la idea de ciencia. Claro, La teoría del cierre categorial no discute nada a los científicos en cuanto en su campo de inmanencia. Lo que efectivamente. discute es a los científicos en cuanto filósofos espontáneos o a los filósofos en cuanto se adscriben a una teoría noseológica o a otras teorías de la ciencia, claro. Claro, claro, porque hay que recordar que la idea misma de una ciencia es filosófica, porque implica ya el contraste con otras categorías, lo cual Claro, ya no claro, es una labor científica, sino claro, claro, filosófica. claro, claro. Eso es. Eso es. Entonces, de suerte, Marcelino, yo ahora decir esto. Usted ha comentado que el campo, el ámbito de la geografía sería el que pondríamos en sintonía con la idea de ecúmene. Sí, Podríamos a mí llegar a me eso. parece, a mí me parece que esto lo he tomado de etnología y utopía, ¿no? Y Claro, de la misma manera que eso a ver, está escrito y está escrito a mano
pero en estos trabajos simplemente he puesto algunas cosas y está sin publicar ni nada, ¿no? Pero de la misma manera que la etnología de alguna manera recorre la idea de barbarie, es decir, recorre las categorías etnológicas, recorren esa idea de barbarie constituida por una matriz formada por totalidades de tipo combinatorio, donde las cabeceras de fila son las distintas culturas y las cabeceras de columna los rasgos culturales, podríamos decir que la geografía humana tiene que ver, y a mí me gusta ponerle apellido, tiene, para no entrar en la confusión con esa otra división entre lo físico y lo... porque la geografía humana tiene que ver seguramente con esa idea de ecúmene. Y lo que he observado en algunos geógrafos clásicos y no tan clásicos es ese recorrido. De hecho, por ejemplo, los escritos del propio Humboldt, ¿no? Sobre la isla de Cuba, pues están tocando esos planos de la, pero todos los principios de geografía de Vidal de la Blas, la antropogeografía están tocando esos planos constantemente, o circulan por el ámbito de las columnas o circulan por el ámbito de las filas, o incluso muchas veces alguna corriente geográfica podría ser interpretada como una celda de estas que se dan en el cruce, ampliada, queriendo ocupar toda la ecúmene. Veas por ejemplo, la teoría de Kristaller, ¿no? Veríamos una celda en la que se va ampliando todo el espacio a través de, o muchas veces las teorías urbanísticas que hablan de una ciudad universal mundial, que serían una de estas celdas que se iría ampliando por toda la ecúmene, claro. Pero entendida la ecúmene no como un hecho primogenérico, sino entendida la ecúmene casi como una idea abstracta en la que están involucrados trabajando y que se trata de definir y que se trata de definirla de alguna manera. Pero una pregunta, Marcelino, es decir, el conjunto, la geografía en tanto categoría se encargaría trabajaría con la idea de ecúmene o solo la geografía humana? La geografía humana, fundamentalmente, claro. Porque yo la geografía, a mi juicio, la geografía física, la llamada geografía física, no tengo claro qué es esa geografía física. Encontramos otra vez un concepto muy próximo al de ciencias de la Tierra, o al de oceanografía. Y el resto de ciencias son ciencias de tipo alfa. La geomorfología es de tipo alfa. La climatología o la meteorología, cuando se constituya, cuando tenga sus propias identidades sintéticas, pues se constituirá como una ciencia de tipo alfa. Y la edafología es una ciencia de tipo alfa. No intervienen aquí, en su campo no aparecen, en su campo no hay estructuras fenoménicas. En lo absoluto. Una cosa. Entonces, yo prefiero hablar de geografía humana, incluso entendiendo el concepto de geografía como geografía humana. Yo creo que totalmente, Marcelino. Yo, a raíz de su libro, bueno, en fin, digamos que buscamos algunas, o el ejercicio de buscar las partes de las geografías, sus subdisciplinas, ver de qué trabajar, porque para recopilar y cerrar el programa, que usted ha sido muy amable en atendernos tan largamente, claro, parecía momento de analizar la cuestión, digamos, como problematización, no como diagnóstico. Problematización, sí. Ni que yo esté concluyendo, como problematización, parecía claro, dice uno, caray, parece que la geografía de momento, por como está el campo así, de rugoso, como usted lo ha especificado muy bien, a veces parece una ciencia que parte de situaciones alfa y otras beta, ¿no? Pero claro, cuando uno analiza esas partes, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, de lo que se llama geografía física, es que realmente no solamente es geografía, son otras cosas más, como lo que decíamos ahora, la geomorfología, sin la geología no se puede hablar, la biogeografía sin la biología, o la zoología tampoco se puede hablar. Me parece a mí, Marcelino, que
posible conclusión sería esta, que la categoría de la geografía, como categoría, su espacio categorial, vendría a estar atravesado por la idea de ecúmene. Dicho rápidamente para que nuestro auditorio nos comprenda como esta parte o totalidad del mundo habitado, ¿no? Y que por tanto la geografía partiría de una situación beta. Esa sería la conclusión, Marcelino. Sí, sí, Definitivamente. La geografía es una ciencia beta operatoria y que en muchos de sus tramos estaría en la situación beta 2. Efectivamente. Que es la situación del geógrafo que trabaja en un ayuntamiento, en un cabildo, atendiendo a cuestiones de diseño del territorio y cuyas operaciones se mueven a la escala de los mismos agentes inmobiliarios, de los mismos urbanistas, pero de las mismas asociaciones vecinales que quieren una calle en este sitio y no en el otro. Es decir, totalmente. eso es moverse a esa escala. Y a esa escala, esa escala beta 2 es la escala práctico-práctica, es la escala de las mismas operaciones políticas, de las mismas operaciones políticas. En la escala beta 1-2, que es la de la teoría de juegos y la teoría de decisiones, etcétera, esa escala se mueven pues algunas empresas, por ejemplo, inmobiliarias o algunas empresas de localización industrial. La escala beta 1, la escala beta 1-1, que es la escala de la historia fenoménica, es la misma escala que la que atribuimos a la geografía histórica. La escala alfa 2 es la escala del propio David Harvey, con la teoría de la producción del espacio. La escala alfa 2-1 es la escala de la geografía cuantitativa o teorética. Y la escala alfa 1, pues esta es la propia, en la geografía, yo no, a la altura de hoy, no encontraría una disciplina en donde meterla, salvo las propias disciplinas que ya son alfa por sí mismas, ¿no? Como la geomorfología, etc. Como la geomorfología, claro. Claro, claro. Sí, Marcelino, concuerdo con usted desde mis posibilidades analíticas, por decirlo así, a través de su libro, vamos, porque su libro es el que ya permite plantear siquiera la problemática, porque sin su obra, no, yo se lo digo así, no se podría plantear este análisis. Fue a partir de su libro, es decir, su libro es el que posibilita objetivamente el planteamiento de esta problemática y en las indagaciones que realizamos, le digo, desde las posibilidades analíticas que uno podría tener, no encontrábamos más salida que encontrar al campo de la geografía en general, como una disciplina, como una categoría beta, y por tanto una disciplina que se mueve en metodologías beta operatorias, y que concurre en esas disciplinas llamadas impropiamente geografía física, que concurre como una categoría más de las distintas que concurren entre esas disciplinas. Claro, Me parece que esa es la salida. Eso es. Y con todas las consecuencias, claro, pero ya estamos diciendo que cuando Gustavo Bueno se encuentra con el concepto, con la idea de categoría, es decir, tantas categorías cuantas ciencias, no está pensando en las paredes de la Facultad de Geografía, ni en las de la Facultad de Física, ni en las de la Facultad de Química, porque eso se mueve a una escala, si se quiere, noseológica pragmática, y en todo caso a una escala administrativa, pero no a una escala noseológica, claro. Porque en la Facultad de Geografía, pues eso, concurren historiadores y concurren vulcanólogos, ¿no? Me hace mucha gracia cuando en los programas de la televisión pues se ve a un señor que estudia los volcanes, se dice, bueno, esto es geógrafo y tal, ¿no? Bueno, me parece muy bien que se diga que es geógrafo, casi en un sentido clásico, heroico, ¿no? De que es geógrafo y que por el mundo descubriendo cosas, pero el que está haciendo vulcanología, como mínimo, es vulcanólogo en el sentido de que atiende, pero la teoría de la tectónica de placas está detrás, se quiera o no se quiera, hasta donde sé. Efectivamente, que es el cierre de la geología, ¿no? Sí, exacto, sí. Hasta donde sé. Con el término central en la geología de formación, ¿no? Eso Evaristo lo trata muy bien en su libro. Claro. Bueno, debemos cerrar, Marcelino. Profesor Marcelino, yo estoy, encantado de esta charla.
Y creo No, que muchas realmente, gracias a ti o a vosotros. Muchas gracias. realmente plantearle algo totalmente de manera respetuosa. Creo que esta charla que hemos tenido nos ayuda a agregar más elementos a su obra de la filosofía de la geografía en torno a ese aspecto de la clasificación de la geografía en cuanto a campo categorial. Muy Me bien. parece fundamental, insisto, porque es su obra la que nos permite plantear las problemáticas. Sin ella, objetivamente, no podríamos plantear nada. Entonces, yo he quedado muy complacido. Y acaso concluir con esto, para que quede en nuestro auditorio la idea central. El problema de cuando se usan estas clasificaciones que en ejercicio de representación la ocupan de, por ejemplo, la geografía, ciencia de la Tierra, nos lleva a esta situación geológica muy dura, Claro. dura en cuanto complicadísima, ¿no? De que Sí, la sí, sí, sí. respuesta sí es insoluble. Y me parece a mí, como diagnóstico, Marcelino, que a veces lo que sucede, profesor, es cuando asignaron en los manuales o han insertado dentro de la categoría, ahí más allá de los manuales, han insertado nosológicamente, a veces a la brava, digamos, sin mediar las relaciones y diferenciaciones que hay, cuestiones del análisis de la atmósfera, ¿no? O incluso hablar de astrogeografía, y me lleva a pensar que interpretaron a la Tierra, no hablo del mundo, del universo, no, de la Tierra, del planeta Tierra, de Gea, no del Sí, cosmos, de Gea, como un nódulo que parece que la geografía se encargaba de su entorno, de su contorno, y entonces, claro, también de la atmósfera, porque en el fondo es el entorno que la conecta con el resto del espacio astronómico. Me parece que es lo que los llevó a entender así y a asignar a las capas atmosféricas, ¿no? Dentro de los tratados y dentro de la geografía, cuando ya no es geografía, ¿cómo va a ser eso no, geografía? claro. ¿No? Me parece Y que es bueno, lo que... probablemente también tiene mucho que ver con la geografía, con la llamada geografía matemática clásica, en la medida en que los geógrafos eran cosmógrafos también, y seguramente, y Exactamente. después por lo menos hasta Varenio, pues por ejemplo, pues esa geografía general era pensada en términos de geografía matemática. Pero sobre todo después en el siglo XVIII y XIX, una de las cosas que seguramente más daño, entre comillas, ha hecho a la concepción o al tener una concepción más positiva y efectiva de la geografía, ha sido la distinción idealista clásica entre naturaleza y cultura. Y ahí se ven Porque, los efectos lesivos de esas cuestiones en lo claro, claro, geológicamente hablando. ahí la naturaleza es la geografía física y la cultura es la geografía humana. Y eso Efectivamente. está ahí detrás. Seguramente esa distinción, eh, esa distinción dualista, pues también está en muchas concepciones de, pues en Ricker también, en la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas, etcétera, ¿no? Y continúa, porque claro, eh, geógrafos en este sentido y no lo perciben y porque dedicar un tiempo a ello pues supone desbordar el propio campo de la geografía y no dedicarte al paisaje, sino dedicarte a los mapas, A a los los mapas. mapas y a los mapas de las concepciones de las ciencias, claro. O Claro. también esta situación de la geodesia que ya también desborda Sí, ampliamente, ¿no? sí, Que donde el papel claro, de las claro, matemáticas y la ingeniería es vital, si no, no hay manera claro, de claro, llegar a claro, esas claro. Y mediciones, ¿no? aquí es muy importante, pues eso, el desarrollo de las técnicas y de las tecnologías, Las claro. tecnologías. Vamos, Claro, eso es. lo que han llamado geodesia sin los aspectos satelitales, matemáticos, y de la Claro. ingeniería es imposible. Y sin el desarrollo, en el sentido de Luis Carlos, ¿no? En el sentido de Luis Carlos Martín Jiménez, sin el desarrollo de las técnicas gráficas, pues toda la cartografía y toda la plasmación de lo que después son el establecimiento de puntos geodésicos, etcétera, etcétera, no Efectivamente, hubiera sido imposible. no hay Hubiera sido manera, no imposible. hay manera, claro. Sí, sí, exactamente, sí. Marcelino, profesor Marcelino, debemos concluir el programa. Ha sido un placer, hemos llegado a conclusiones me parece muy importantes, de gran trascendencia nociológica, no por
no en el sentido subjetivo, personal, no, sino de cara a las cuestiones objetivas de la organización de las ciencias y de poder concluir que en efecto la geografía es una categoría con esa idea de ecúmene que usted ha establecido muy bien, y por lo tanto una disciplina de situación beta, y por lo tanto desarrollada a partir de metodologías beta operatorias. Debemos concluir, profesor Marcelino, y insistir en un último comentario. La recomendación de que adquieran el libro, si están, es mi comercial, Marcelino, de que si están en España, no hay como tenerlo corpóreamente, ya no por un fetiche de libro, sino por la cuestión de las operaciones manuales que se pueden tener, de poner un papel, una nota, de decir voy a esta página, me regreso, que hacerlo en el PDF verdaderamente es muy cansado y muy disperso. Es decir, si están en España, adquiéranlo corpóreamente. Si están en México o en Hispanoamérica, pueden, como yo lo hice en PDF, lo pueden comprar a permeso y recomendar un libro por dos situaciones objetivas. Una, primero, porque el desarrollo que el profesor Marcelino, la aplicación que el profesor Marcelino hace de la teoría del cierre categorial, de otras ideas ontológicas, que ya no dio tiempo glosar acá, en general de las ideas del materialismo filosófico, su aplicación, el tratamiento que da a las diversas cuestiones que trata el profesor Marcelino allí, es verdaderamente ejemplar, es aleccionador en cuanto al tratamiento de las ideas, y por otra parte, por el aspecto que representa para la importancia nociológica del análisis de la sociología, que hablamos más o menos largamente, y de la geografía en particular. Yo concluiría por eso que es una obra más que recomendable. Creo que toda persona interesada en la nociología y las ciencias humanas en general tiene que revisarlo por las implicaciones que tiene. Y pues nada, despedirnos. En otra ocasión esperemos hablar un poco más de la cartografía, de la idea de mapa y de la geopolítica, que tanto andan por ahí con ese término. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, Axel. Profesor, hasta luego. Esto fue Teatro Crítico. Un abrazo. Un abrazo.